¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Disculpen por la espera. No podía conectar mi audio, estaba, parece, fallando. He tenido que ingresar por el celular para poder conectar, ¿ya? Pero ahora sí me logran escuchar, ¿verdad? Sí, Bien. ok, muy bien. A ver, entonces vamos a avanzar rápidamente lo que estábamos trabajando el día miércoles, que es acerca de muestra de esputo, que ya nosotros habíamos finalizado, con lo que era muestra de heces, ¿no? Muy bien, a ver, voy a compartir un momentito, por favor, la clase. A ver. Ujú. Ujú, ya, aquí está. Ujú. Aquí está. Ya, habíamos estado viendo acerca de qué cosa era, ¿no es cierto? Que inclusive había dos tipos de esputo, que era el esputo inducido y el esputo espontáneo, ¿no? En la cual pues justo nos habíamos quedado, si no me equivoco, en el inducido, que se necesita una nebulización sencilla, que es a través pues de suero fisiológico nada más, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Me confirman cuando se logre visualizar, por favor, la diapositiva? Sí, profesora, te observo. Ah, ok, muy bien. Entonces, justo estábamos en esto, ¿no? Que eran dos tipos. El esputo espontáneo, que la persona, preferiblemente en la mañana, cuando amanecía, ahí es donde se producía mayor cantidad de secreción. Y el otro que era el esputo inducido, que era por medio de la nebulización. Muy bien. Ujú. Ah, seguimos entonces. También habíamos hablado acerca del examen físico del esputo, o sea, qué aspectos podía tomar, ¿no? Una de ellas era el esputo mucopurulento. ¿Qué quiere decir? Que este aspecto se debe a los neutrófilos, o sea, cuando había una infección presente, entonces este tipo de glóbulos blancos se aglomeraban especialmente en esta zona y por eso es que adopta este color, ¿no? Y mayormente este tipo de esputo mucopurulento se daba en las enfermedades respiratorias más complicadas como era la neumonía y la bronquitis. Y también pues se podía observar en las infecciones como adenovirus, micoplasmas y otras bacterias atípicas. Atípicas, ¿por qué? A ver, explico un poquito eso porque no logré explicarlo en la clase anterior, ¿no? Se dice atípicas porque normalmente no presenta los signos y síntomas comunes. Por ejemplo, si es una neumonía, se supone que la neumonía presenta fiebre, presenta tos productiva, ¿no? Listo, entonces en este caso pues no presenta nada de eso, más bien al contrario, empieza como una simple gripe, muchas veces no presenta fiebre, pero sí puede llegar a producir infecciones respiratorias bajas, ¿no? Entonces, eso sí es lo que puede ocasionar cuando es una infección atípica, ¿ya? Muy bien. También tenemos el esputo herrumboso, que era de color naranja.
rojizo, ¿no? Este es un esputo maloliente y suele asociarse a infecciones bacterianas en las que participan gérmenes anaeróbicos. ¿Qué significa gérmenes anaeróbicos? A ver, ¿recuerdan? ¿Qué significaba anaeróbicos? Que se encuentran en el aire, Miss. En el aire, Miss. No, no se encuentran en el aire, más bien al contrario. Anaeróbicos, ¿qué son? ¿Qué necesitan de? Necesitan de aire, más bien al contrario, necesitan no necesitan de aire, perdón. Anaeróbicos, no necesitan de aire, ¿ya? Ese viene a ser el tipo rumboso. La producción de grandes cantidades de esputo, más de 100 mililitros al día, lo que se conoce como broncorrea. O sea, cuando hay mucha cantidad de secreciones, entonces ya se le conoce como broncorrea. ¿Por qué? Porque es producida por los bronquios en grandes cantidades, en exceso. Es algo característico de las bronquiectasias. Las bronquiectasias vienen a ser una condición en que los bronquios se colapsan, o sea, ya no pueden realizar la función que realizaban antes, ¿no? Que es contraerse, dilatarse, ya no. Más bien al contrario, ya se cierran, se llenan de secreciones. Entonces, una manera de protección es producir exceso de secreción. Por eso es que se colapsan, ¿no? Y también esta broncorrea se produce cuando hay absceso de pulmón. ¿Qué significa esto? Hay sacos de pus en los alveolos, ¿no? Entonces hay una infección bastante severa en este caso. La consistencia aumentada, o sea, cuando son muy adhesivos, las secreciones se adhieren, son muy densas, son muy espesas las secreciones y lamentablemente se adhieren en las paredes de las vías respiratorias. Entonces, en ese caso, es porque se ha producido o porque la persona está pasando por un proceso de asma bronquial, ¿no? Y aquí los esputos son viscosos y difíciles de expectorar. Por eso es que se producen las sibilancias. ¿Por qué? Porque esas secreciones están sube y baja ahí en las paredes de los bronquios, ¿no? Entonces, no se puede expectorar fácilmente. Y ahí, en ese caso, ¿cómo podríamos obtener la muestra? ¿De qué manera? ¿De qué manera creen ustedes que se puede obtener la muestra? Con el primer saliva de la mañana, Miss. No, bien difícil. En el asma se adhieren, no, es como si fuera pegamento, es bien difícil. ¿Con qué creen entonces? Con el hisopo, Miss. ¿Lo aspira? No. ¿Lo aspira? ¿Con qué tipo de esputo? Acabamos de mencionarlo. ¿Con qué tipo de esputo sería? Humano detectado. Por favor, identifique. Vendría a ser con el esputo inducido, ¿no es cierto? O sea, por medio de una nebulización, porque si es difícil de expectorar es inducido, ¿no? Ya, vamos a ver los tipos de características que puede tener. Por ejemplo, en el caso del color. La mucosidad, el esputo cuando es incoloro se le conoce como muco.
viscoso, ¿no? O sea, hay secreciones normales. A ver, hay un audio que está prendido, por favor. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, cuando es es incoloro, entonces es una secreción normal. De todas maneras, hay mucosidad en las paredes de las vías respiratorias, eso es normal, ¿no? Si es de un color amarillento, entonces significa que hay presencia de pus, y si hay pus, hay una infección, ¿no? Si es amarillo verdoso transparente, ¿qué es lo que puede ser? Esto puede ser porque tiene una conexión, así se le llama la fístula, ¿no? Hay una conexión entre la pared respiratoria y la pared abdominal, de repente por presencia de bilis, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Sí, se puede pasar, puede suceder, ¿no? Puede suceder. A veces cuando de repente hay problemas hepatobiliares, hay problemas en el hígado, en la vesícula, y de repente empieza a filtrar de la pared abdominal hacia la pared respiratoria, puede haber presencia de bilis o secreción del hígado, ¿no? Si es verdoso o azulado, es una infección por hongos o por gérmenes dioxiánicos. ¿Qué significa? O sea, gérmenes que producen una coloración azulada. Si es rosado, es porque hay edema pulmonar, o sea, hay acumulación de líquido dentro del pulmón, ¿no? Si es rojizo, es hemoptisis. ¿Qué significa? O sea, por sangre, ¿no? Presencia de sangre. Si es herrumboso, es por neumonía. Ya saben que el herrumboso viene a ser un color anaranjado, más o menos, ¿no? Si es pardo oscuro, es porque hay una cardiopatía crónica, problemas con el corazón. Recordemos que el corazón tiene una conexión directa con los pulmones y el cerebro. Si empieza a fallar el corazón, también empiezan a fallar los pulmones y otros órganos, ¿no? Si es gris negruzco, entonces es una neumoconiosis. Este gris negruzco también aparece en las personas cuando han fumado durante mucho tiempo, ¿no? Si es que es así viscoso, como una salsa, es por absceso a mediano abierto. ¿Qué significa? Que por alguna parte hay alguna combinación y está ingresando este tipo de microorganismo, ¿no? O sea, hay diferentes. Pero lo más común es el rojizo, el amarillo y el verdoso, ¿ya? Eso es lo más común, los colores del esputo. El olor, si el olor es fétido, entonces lo más probable es que haya absceso pulmonar, de hecho que hay pus, va a haber una gangrena de pulmón, o sea que el pulmón de repente ha tenido una parte ya que está necrosada y está avanzando, ¿no? Hay bronquiectasias. ¿Qué significa bronquiectasias? O sea que aquí probablemente ha colapsado parte de los bronquios y también hay presencia de microorganismos anaerobios, ¿no? Muy bien. Si tiene un olor a queso, entonces es tuberculosis cavitaria, o sea que el bacilo de Koch o la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, se ha instalado en alguna parte del pulmón, ¿no? En las cavidades. ¿Cómo se obtiene el esputo? A ver, vamos a ver. El esputo
se puede obtener por expectoración espontánea, como ya lo habíamos visto, es algo espontáneo porque la persona empieza a toser y solito puede recolectarse el esputo. El esputo inducido, que es por medio de la nebulización, pero también se puede obtener de otras maneras, ¿no? Como por ejemplo a través del aspirado traqueal, o sea que se introduce una especie de sonda y hasta la tráquea. Y ahí se obtiene las secreciones, ¿no? Es como una pequeña sonda que aspira, pero eso hay que hacerlo lo más rápido posible porque la persona puede asfixiarse. Por un lavado bronquial también puede hacerse, ¿no? Eso va a ayudar a que expectore, a que se pueda obtener la secreción. Por un lavado bronquioalveolar, que es mucho más complejo. Un lavado bronquioalveolar protegido y un cepillado bronquial protegido. Esos vienen a ser pues ya procedimientos que tienen que hacerse en un tópico, tienen que hacerse en una sala especial, ¿no? No puede hacerse en cualquier consultorio. En cambio, los primeros sí, ¿no? El esputo por expectoración espontánea e inducido lo pueden hacer inclusive hasta en su misma casa, ¿no? Pero los otros no, son un poco especializados. Y eso, bueno, se hace específicamente cuando la persona está hospitalizada. Razones por las que se realiza el examen. A ver, ¿para qué se llega a obtener lo que es el esputo? Una de las razones, obviamente, es para poder saber, ¿no? Qué tipo de microorganismo es el que está ocasionando la enfermedad, para poder identificar especialmente la bacteria, ¿no? Una de las causas es la bronquitis, ¿ya? La bronquitis es una enfermedad que puede ser aguda o crónica. Aguda, bueno, es momentánea, ¿no? O por un corto plazo, pero en cambio la bronquitis crónica es así, requiere de más estudios, más especialidades, porque probablemente se trate de una persona que fuma, ¿no? Y por eso ha llegado hasta este punto de la bronquitis crónica. Otro de los casos es por absceso pulmonar y eso se detecta especialmente en en la radiografía o en las tomografías, ¿no? Muy bien. También se puede pedir esta muestra cuando la persona tiene neumonía. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que la muestra de esputo solamente se pedía a las personas que tenían tuberculosis. No, pero por muchas razones también se puede pedir la muestra de esputo, ¿no? Para poder identificar el microorganismo. También se pide en la tuberculosis, cuando la persona tiene tuberculosis, la reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva, o sea, si la persona tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o fibrosis quística. Y también cuando tiene sarcoidosis, ¿no? Viene a ser un tipo también de enfermedad en donde se forman algunos parásitos en forma de saco, ¿no? Así como en el quiste hidatídico, cuando vimos los parásitos, ¿se acuerdan que quedaban alojados en los pulmones, no? Listo. Vamos a ver cuál es el objetivo principal de la muestra de esputo. Una de ellas es confirmar el diagnóstico de infección. O sea, por qué, si verdaderamente tiene esa enfermedad, ¿no? Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es identificar el germen causante de la infección y qué antibiótico es el más indicado para el tratamiento. O sea, no solamente saber qué tipo de microorganismo es el que está atacando, sino también, pues, saber, ¿no?
cuál es qué tratamiento, qué tipo de antibiótico es efectivo contra esa enfermedad, contra ese tipo de microorganismos, ¿no? Porque no todos son efectivos. Precauciones. ¿En qué hay que tener precaución? Primero, hay que lavarse las manos, ¿no? Para poder obtener la muestra de esputo. Segundo, utilizar guantes, gafas y mascarillas. Recuerden que el hecho de que una persona empiece a toser puede crear aerosoles, ¿no? O sea, la presencia de microgotas de saliva en el aire y puede contagiarnos, puede contaminar, ¿no? Verificar la identidad del paciente para que no haya errores, ¿no? Para que no haya de repente homonimia o error con algún otro paciente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Rotular el recipiente para la toma de muestra, colocarle sus nombres y apellidos completos, el número de muestra que se le va a pedir. Si está hospitalizado, se le coloca el número de la habitación, ¿no? Todos esos datos hay que colocar. Porque normalmente se le pide 3 muestras. Reunir los materiales necesarios para poder realizar la recolección de la muestra, mantener la privacidad del paciente. Si está hospitalizado, entonces se le coloca un biombo. Si es que la persona va por su propia cuenta, entonces en los establecimientos de salud siempre hay un lugar especial donde hay privacidad para que el paciente pueda recolectar su propia muestra, ¿no? Para que lo pueda hacer. Muy bien. Finalizado el procedimiento, enviar la muestra al laboratorio lo más antes posible. ¿Para qué? Para que se pueda procesar. Normalmente se piden las muestras en las primeras horas de la mañana, ¿ya? Y se recolecta máximo hasta las 11 de la mañana para ser procesados. ¿Por qué? Porque pasa inclusive hasta las 10 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Porque después recuerden que aumenta la temperatura y las muestras pueden variar, pueden cambiar, ¿no? Pueden alterarse. Entonces no es bueno que suceda eso. Lo que nosotros queremos es, pues, obtener la muestra para poder ya conocer qué es lo que está pasando, qué microorganismo es el que está atacando, para ya que el médico le dé un tratamiento. Muy bien. Listo. Después, aquí dice que las muestras designadas como esputos pocas veces contienen solo las secreciones de las vías respiratorias bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que contaminan? Con frecuencia se hallan contaminadas con saliva. Lamentablemente la persona a veces no entiende cómo es que se debe recolectar la muestra. Por eso, para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder indicarle cómo es que se recolecta la muestra. Piensan que es escupir en el vaso recolector y no es así. Tiene que empezar a toser, ¿no? Tomar, inhalar aire profundamente y comenzar a toser. Después también, ¿con qué lo contaminan? Con restos de alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque desayunan, comen algo, se olvidan y después recolectan, ¿no? Y entre los dientes puede quedar restos de alimentos. También pueden contaminarlo con secreciones nasofaringias. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que se contamina con secreciones nasales? Porque cuando respiran profundo, a veces lo que hacen al respirar es también eliminar la secreción nasal, ¿no?
Y no es así. No tienen que hacer eso. Solamente tienen que respirar para poder sacar lo que son las secreciones que se encuentran en las vías respiratorias bajas. Muy bien. Y también puede estar contaminada con otras bacterias externas, porque no saben manipularlo, manipular la muestra, entonces lo pueden contaminar, ¿no? Ay, disculpe. Ajá. Ya. Recomendaciones. El enjuague de la boca antes de la toma de la muestra elimina la mayoría de estos contaminantes sin afectar el resultado analítico. Ojo, solamente se permite eso, o sea, solamente con agua. Enjuagar la boca o la cavidad bucal con agua al momento de despertarse. Con agua y punto. Se acabó. No lavarse los dientes, no comer, no. Con enjuagues bucales tampoco. Solamente con agua. Para la mayoría de los exámenes, de las muestras de las primeras horas de las mañanas son las mejores, ya que representan las secreciones acumuladas durante la noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que recomendarle, pues, que la persona debe de, apenas se levante, enjuagarse la boca y empezar a toser para poder recolectar la muestra, ¿no? ¿Cómo garantizar que el análisis produzca los resultados correctos? Se debe expectorar el esputo procedente de las partes profundas de los pulmones. Por eso les decía que en este caso, pues, se debe de inhalar profundamente, ¿no? Para poder recolectar la muestra. Si no, no va a salir bien. El inhalar profundo va a estimular la tos. Y con la tos, entonces, va a poderse eliminar las secreciones, ¿no? Listo. A ver, muy bien. Ya, a ver, ¿qué más? En este caso, a ver, vamos a voltearlo. Ya. En este caso, como dice aquí, no hay que escupir. El esputo es diferente a la saliva, ¿no? Y asegurarse de recolectar el esputo y no la saliva. Y debe ser aproximadamente de 2 a 10 mililitros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera muestra, nosotros vemos que hay saliva, ¿no? Y es poca cantidad de esputo. No, tiene que ser la flema, la secreción, si no, no es válido, ¿ya? Si no, no va a valer, no va a salir el resultado. Ese es el inconveniente. Y ya, pues bueno, nosotros podríamos decir, no importa, ya que lo vuelva a recolectar, pero se gasta también en lo que vienen a ser, pues, los elementos, se gasta en los reactivos también, ¿no? Entonces hay que considerar eso.
Materiales. ¿Qué materiales se va a necesitar para poder recolectar en los recipientes estériles? Porque vienen cerrados y vienen sellados, vienen cerrados completamente. Y debemos asegurarnos de que el cierre sea hermético. Guantes estériles y mascarilla, como ya les había mencionado, recipientes de boca ancha, pañuelos o paños desechables, para darle a la persona para que se pueda limpiar, bolsas de riesgos biológicos para el envío de muestras de laboratorio. Pero nosotros normalmente utilizamos las famosas rejillas, ¿no? Las rejillas para las muestras. Entonces ahí se puede recolectar y ya el paciente sabe que tiene que llevar y deja su muestra en la rejilla. Ahí está. Preparación de material para el esputo espontáneo. Aquí en este caso nosotros vamos a necesitar un recipiente estéril de boca ancha y con cierre hermético, así como se ve el de tapa roja, ¿no? Se supone que eso sería lo correcto. Una bolsa de riesgos biológicos para el envío de la muestra al laboratorio, muestra perfectamente identificada con los datos que ya yo les había mencionado, enviar al laboratorio con prontitud y ahí ya se puede mantener refrigerado a 4 grados. O sea, no lo congelan, sino que lo colocan a una temperatura fría para evitar que se malogre la muestra y también lo protegen de la luz. ¿Por qué? Porque a veces la luz también pues genera esta variación en el contenido. Tener los guantes de procedimientos, batas, mascarillas, la N95 especialmente porque siempre tratamos con pacientes que tienen tuberculosis y bueno, pues si es necesario se utiliza el protector facial o las gafas, ¿no? Se va a pedir, para la preparación, se va a pedir la colaboración del paciente para obtener una muestra de buena calidad. Es conveniente un lavado bucal a priori, o sea, solamente un enjuague. La toma tiene que ser en ayunas. ¿Y por qué? Sin haber ingerido ni alimentos ni agua. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas cuando se les hace la muestra, o sea, se les pide que tosan, tanto estimulan la tos que les da arcadas y también pueden salir con alimentos, ¿no? Se realizará la toma con el primer esputo de la mañana de preferencia. Es necesario para mantener la mayor asepsia de la muestra para un correcto cultivo. Ahora, siempre cerrarlo automáticamente, no dejar que se contamine la muestra que nosotros obtenemos en el frasco. En el esputo inducido, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar preparar todo el material. Tenemos lo que es el broncodilatador. En este caso, podemos utilizar o bien la nebulización o bien podemos utilizar el inhalador, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el salbutamol, que es el más común. Preparar el equipo de nebulizador conectado a una fuente de oxígeno. Administrar suero salino dentro del equipo de nebulizador. Nebulizarlo durante 15 a 20 minutos. Ojo que en el caso del suero fisiológico, como yo les había comentado el día miércoles, es bastante inofensivo, no va a generar ningún tipo de molestia, porque es suero salino o cloruro de sodio, que es bastante inocuo, ¿no? Solamente lo único que se va a vaporizar y va a ser inhalado por el paciente. Y es con la finalidad de que produzca tos, nada más, ¿no? Preparación del paciente, hay que hay que pedirle que se enjuague la boca antes de empezar, solamente con agua. Vamos a ver, los tipos de
esputo. Seroso. Características a simple vista, es claro, acuoso o espumoso y hay escasa viscosidad, ¿no? Ejemplo de enfermedad para que sea seroso, el edema agudo de pulmón. Y ahí está. Mucoide, es viscoso, gomoso, difícil de expulsar, es blanquecino o gris. Ahí está, el mucoso, ¿no? Listo, ahí está. Esta es la apariencia del mucoso. Este es el salivoso, el primero. El tercero, empezando de derecha a izquierda, ¿no? Sanguinolento y mucopurulento. Ujú. El mucopurulento es amarillo o verde o marrón. Y eso se da en infecciones broncopulmonares. El rumboso, dorado o amarillo rojizo, anaranjado, ¿no? Neumonía por neumococo. Sanguinolento, rosado o rojo brillante, cuando hay hemoptisis. Hemoptisis, acuérdense, es tos con sangre, ¿ya? Eso se presenta en la tuberculosis, cuando hay tromboembolismo pulmonar y en cáncer de pulmón. Contraindicaciones. En el esputo inducido, contraindicaciones. No se hace, por ejemplo, en pacientes que tienen asma bronquial, ni tampoco cuando tienen tuberculosis. Acuérdense, tuberculosis no se le nebuliza, porque es la forma como se le hace el esputo inducido, ¿no? El esputo espontáneo no se hace, por ejemplo, cuando la persona tiene sangrado, ¿ya? A menos de que el sangrado esté controlado, pero aún así, de todas maneras, el esfuerzo de toser puede hacer que lo haga sangrar. La realización del procedimiento es como ya nosotros hemos mencionado, ¿no? Listo. Bioseguridad. El paciente puede producir aerosoles, acuérdense. Entonces nosotros debemos de todas maneras tener protección. No siempre hay que recolectar la muestra en el laboratorio o en un lugar especial designado para ello, en un lugar especialmente que sea bien ventilado. No pararse frente al paciente porque cuando tose directamente todas las microgotas van a ir hacia nosotros y usar pues nuestro EPP. Listo. Esto sería en cuanto a lo que se refiere a, a la muestra de esputo, ¿no? Ya saben que en la gran mayoría de enfermedades respiratorias pues se pide en la mayoría de enfermedades respiratorias se pide prueba de esputo mayormente, ¿no? Dependiendo también del estado en el que se encuentra el paciente. ¿Alguna pregunta? Miss, Sí, dime, hija. buenas noches. Una consulta. En examen de esputo es lo que se detecta, o sea que cuando uno está con bronquios, en eso es lo que se detecta de qué está mal, Miss. A veces piden, claro, cuando existe bronquitis, a veces piden para poder saber qué tipo de microorganismo es el que está atacando. Porque Miss, yo le consulto porque mi mamá casi ya va para 2 años
que, o Ujú. sea, que acá, por la sierra, siempre va al doctor cuando se pone mal, Ujú. pero siempre le ponen, ampolla y le dan pastilla, pero eso creo que le dura así un mes. Y Ujú. cada mes así, o sea, que empieza a cerrarse su garganta, empieza, con el dolor del oído y cuando todo se bota, con sangre, por eso yo ya estaba, Pero o sea, que ya es estoy cantidad. preocupada y exactamente qué examen se le podría hacer, por favor. Dime, ¿y bastante sangre le sale? ¿Bastante o son rasgos de sangre? No, manchas de sangre le sale cada vez que, o sea, que bota la flema. Ajá. Y del oído No. también, del oído también como pus le sale, cuando No. empieza el dolor. Entonces es una infección bastante severa. Sí, porque yo ya me he preocupado ya, porque Lógico. eso ya no es normal. Eh, Siempre que se pone mal le dan cantidad de pastilla y ampolla, pero eso no, o sea que creo que cada mes así, por un mes nomás así calmante nomás, y ya ahí de vuelta así le da. Ah, ve. Entonces, no, tienes que llevarlo a otro tipo de médico. O sea, no, ya no hay, ahí mismo, no, porque obviamente le van a dar solamente ampollas, nada más. Pero va a seguir así. Es que como es una Por zona eso yo alejada estoy también. pensando llevarle para Lima, y por eso quería consultarle exactamente a dónde podría acudir, Ajá. Ah, ya, al neumólogo es más seguro. Ya, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver, entonces, con eso sería pues lo que es referente a la muestra de esputo, ¿ya? Vamos, entonces, vamos a tomar asistencia. Alvarado Carlos, Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. buenas noches. Muy bien, Cabrera Fabricio. Cabrera. Candro. Chanta. Profesora, ¿no llamó Doris Amaranto? Presente, Chanta. Ok. Sí, Sí, buenas Jacin. noches, Candro, Ah, presente. ok, Candro. Es que me estoy guiando en la lista que está en el Zoom. Amaranto. Y ahora sí, Amaranto. Presente, mi buenas noches. Muy bien. Mendoza. Vilca Chauca. Buenas noches, presente Mendoza. Ok, Mendoza, muy Presente, bien. Miss Vilca. Vilca, Muy buenas noches, bien, Miss. Vilca. Salguero. Presente, mi Salguero. Muy bien. Guillén Medina. Presente, Muy Buenas bien. noches. ¿Cómo estás? Bayona.
Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Hernández Díaz. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Méndez Ruiz. Méndez. Presente, profesora. Muy Buenas bien. noches. Ujú. Vázquez. Presente, Miss. Vázquez. Muy bien, Vázquez. Quispe. Presente, profesora. Muy bien, Zapata. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Mosqueira. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Cabrera Barbosa. Presente, profesora. Buenas. ¿Cómo estás? Gamarra. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vigo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Suárez Piñarreal. Jaime Ulloa. Nieto Cabrera. Miss Jaime presente. Presente, Miss. Buenas noches, Nieto. Muy bien, Nieto. Quintanilla. Presente, Sí, sí, Miss. sí. Buenas noches. Sí, sí, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Ujú. Arteaga. Presente, Miss. Buenas noches. Salvatierra. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Chota. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Morales. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Y Farfán. Miss presente, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Listo. ¿Alguien más falta, por favor, que levante la mano? Suárez. Ya, Suárez. Ajá. Muy bien, Suárez. Listo, chicos. Entonces, por el día de hoy con eso finalizamos y ya el día miércoles trabajamos ya otro tema que viene a ser exudado faríngeo, ¿ya? El grupo que le toca exponer, por favor, se prepara también para la siguiente semana. Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Igualmente, Miss. Miss, Igualmente, Miss. Chao, Cuídese. Miss. Nos vemos. Miss, Cuídense. Sí, sí, dime. Miss, por favor, mi correo, está, dos correos tengo, Miss, porque ahorita en mi correo no me llega nada de ninguno de los profesores. Ya. Por eso ayer el profesor me dijo que tenía dos correos y ahí recién él lo ha arreglado, el otro lo ha eliminado y recién él también me ha llegado. Por eso quería, Ajá. Miss, por favor, no sé si lo podría verificar mi correo. Ah, ya. Escríbeme un mensaje, hija, ¿ya? Ponme tus apellidos completos y para poder fijarme ahora. Ya, Miss, porque en el otro que aparecía no había ni trabajo, ni mi nota, nada, dice, pues, Miss, por eso el profesor me dijo, no Ya, tiene pues. nada. No, todo Ya. estoy presentando. Cuando le dije, el profesor revisó y ahí encontró, hay dos, Ah, dice, sí, Miss. a veces sí, a veces mandan dos correos y en uno no hay nada, en uno está vacío, pero en el otro sí. Ya, Miss, muchas ¿Ya? gracias. Escríbeme entonces un mensaje por WhatsApp. Ya, Miss, muchas gracias. Ok, listo. Nos vemos, chicos, cuídense.